Pues, ¿qué es lo que sabemos nosotros hacer en un instituto de matemáticas? Pues contar con números, ¿no? Entonces, lanzamos pues ya tenemos un año, y lanzamos una convocatoria pública y abierta para toda la gente que estuviera interesada en participar en el proyecto y eh, volvimos al Instituto de Matemáticas, una tribuna abierta para quien quisiera, cualquier persona que tuvo COVID y que se recuperó, pudiera platicarnos su experiencia y pudiera narrarnos qué pasó antes, durante y después. Esto de alguna manera tenía una función social importante porque era de alguna manera la universidad estaba escuchando a la gente, era una forma de poner a la universidad cercana, con, pues bueno, si no tienes con quién hablar aquí, nosotros te escuchamos o nos interesa saber qué fue de ti el COVID, nos interesa, la verdad es que sí nos interesa, la verdad es que sí, o sea, nos importa mucho escuchar a la gente sobre su experiencia del COVID. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Hay algo que se llama, sí, bueno, no voy a hacer cosas técnicas, algo que se llama análisis semántico latente. ¿Esto qué es bueno, yo no soy lingüista, mi formación es en el área de ciencias exactas. Un especialista de la lengua lo sabe. Hay algo que se llama propiedad contextual del idioma, bueno, de todos los idiomas. Y esto aparece pues en el chino, en el maya, en el cantonés, en el francés, en el italiano, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que es esto de la propiedad contextual del idioma? Las palabras semejantes ocurren en contextos semejantes, ¿sí? Por ejemplo, imaginen que es 24 de diciembre en la noche y todos estamos en la casa y a las 11 de la noche más o menos empiezan a servir la cena. ¿Qué palabras vamos a expresar una familia que está en Monterrey, otra familia que está en Mérida, otra familia en Ciudad de México, otra familia en Cuernavaca? Las palabras que vamos a denotar todos estos millones de familias en México, este 24 van a tener una connotación similar, es decir, quizás denoten felicidad, regocijo, alegría, fraternidad. Ahora, dicho de otra forma, imagínense que una situación contraria, que hay tres personas ayer en la tarde que iban viajando en transporte público de la Ciudad de México, y uno vive en Tláhuac y el otro vive en Iztapalapa y el otro en Coyoacán. Y le sacaron el celular de la mochila en el transporte público. Al llegar a su casa, estas tres personas, las palabras que van a expresar son muy similares, a lo mejor las mismas, ¿sí? Me lleva la canción y hijos de su tal par cual y que no sé qué, y amantes de lo ajeno, así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las palabras semejantes son utilizadas en contextos semejantes. Es decir, el contexto que vive la persona determina el uso del vocabulario, ¿sí? Otra vez, el contexto en el cual está inmersa una persona va a determinar de forma importante qué palabras o qué vocabulario va a utilizar, ¿sí? Partiendo de esta premisa, ¿qué tal si nosotros convertimos el instituto en una tribuna y le decimos a un montón de gente que venga y que nos cuente su experiencia sobre el COVID? Esto es un contexto, ¿no? Un contexto. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas las personas que hemos estado entrevistando tienen un contexto en común. Padecieron el COVID y se recuperaron. Entonces, lo que queremos nosotros demostrar, basados en esta propiedad contextual del idioma, es saber cuáles son las palabras que determinan este contexto. O sea, yo tengo un contexto, haber padecido COVID. ¿Cuáles son las palabras que caracterizan ese contexto? Esta es la pregunta, esto no lo sé, pero la propiedad contextual del idioma me dice, pues claro, si tú tienes el contexto y acotas el contexto, las palabras van a emerger de forma espontánea, ¿sí? Entonces, a lo largo de pues casi un año, de como de 10 meses, hemos entrevistado pues a mucha gente sobre COVID y les preguntamos su experiencia antes, durante y después del COVID. En promedio, cada entrevista dura 1 hora y bueno, tiene que ver, está
en 3 etapas. La primera es la experiencia sobre la enfermedad. La segunda es, que esa durará unos 20 minutos, algo así, 15, 20 minutos. La segunda etapa es el conocimiento que tienes sobre la enfermedad, que si ellos saben que si es un virus, que si saben de dónde vino, que si saben qué medidas ha tomado el gobierno, todo lo que ellos saben sobre la enfermedad. Y la tercera son las lecciones aprendidas, que es lo que hemos aprendido de haber padecido COVID, de recuperarnos, cómo cambió nuestra perspectiva de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, estas entrevistas pues las vamos grabando, son anónimas, voluntarias y confidenciales. A nadie le pedimos ningún dato personal, ni nombre completo, ni domicilio, ni correo electrónico, nada, ningún dato personal. De todas maneras, cuando nosotros hacemos el audio, a la grabación de este audio, pues esta entrevista queda disociada de datos personales. Entonces queda anonimizada. Y entonces, si nosotros empezamos a hablar de síntomas, pues empiezan a emerger las palabras características de los síntomas. Si empezamos a hablar de estados de ánimo, empiezan a emerger las palabras que caracterizan los estados de ánimo de COVID. Y miren, déjenme mencionar esto es muy importante. La mayor parte de las investigaciones que, por ejemplo, nosotros sabemos que el COVID tiene un periodo de incubación que puede ir desde los 8 hasta los 14 días, ¿no? O sea que la gente se inocula y puede pasar a lo mejor 5 o 14 días para que empiece a manifestar síntomas. Y luego sabemos que los síntomas más frecuentes pues es tos, dificultad para respirar y pérdida del olfato y así. Todos estos estudios, en su mayoría, están hechos fuera de México. O sea, la mayoría de lo que sabemos sobre COVID está basado en estudios que se han hecho básicamente en Europa y Estados Unidos. Y en menor grado hay estudios que se han hecho en México. Entonces, este es uno de los pocos estudios hasta donde nosotros sabemos, no tenemos conocimiento de otro igual, en donde se están recogiendo información directamente del paciente y no de fuentes secundarias, y que nos ayudan a hacer una caracterización de la enfermedad o de la pandemia en función del uso del vocabulario. Esto es muy, muy importante. Podemos nosotros caracterizar la enfermedad en función de los análisis clínicos del paciente, en función de sus signos vitales, en función de el número de recuperados, susceptibles e infectados. Pero hasta donde esto déjenme subrayarlo, lo remarco, hasta donde tenemos conocimiento, no hay en México una investigación que intente caracterizar la enfermedad COVID por el uso del vocabulario. ¿Sí? Entonces, aquí hay una función doble que cumple la universidad, porque por una parte estamos acercando a la sociedad civil con la generación de conocimiento científico, y por otra parte estamos construyendo conocimiento científico de vanguardia contextualizado para la cultura mexicana, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, todos esos estudios que se hacen en Estados Unidos, en Europa, pues allá no comen esquites y no comen pan de muerto, ¿no? Y no toman refrescos oscuros. Y entonces, todas estas variantes, o sea, ¿por qué no hacer un estudio de mexicanos para mexicanos? O sea, que la toma de la muestra, pues sea gente que come pan de muerto, que come esquites, que viajan en transporte público. Todo inicia porque nosotros tenemos más de 100 entrevistados, y de estos 100 entrevistados, más o menos es una hora de duración. Entonces tenemos como más de 100 horas de audios. Entonces, si en promedio casi 6 minutos de audio equivalen a una cuartilla, entonces, o sea, son más de 1000 cuartillas de texto, porque lo que vamos a hacer es que estos audios los vamos a convertir en texto, y con este texto nos vamos a poner a contar palabras. O sea, imagínate una tabla de frecuencias como la que nos enseñaron la educación, allá en el bachillerato o en la educación media, en donde cada columna es una palabra única, ¿sí? Una palabra única.
y cada renglón es una persona. Entonces, si nosotros hemos entrevistado a 100 personas, pues esta tabla va a tener 100 renglones, ¿sí? Y si nosotros, entonces, y el número de columnas, pues está acotado por el número de palabras. Si entrevistamos, por ejemplo, a Octavio Paz, que tuvo COVID, o a Gabriel García Márquez, que es colombiano, pues él va a empezar a sacar palabras así muy rimbombantes y con muy exuberantes y así cosas. Entonces, cada que tengamos una palabra nueva, tenemos que agregarle una columna nueva a esta matriz, ¿sí? Y de repente pues viene Octavio Paz y también empieza a usar sus palabras estas. En México le decimos domingueras. Entonces, pero si de pronto entrevistamos a gente así común y corriente, gente pues que los que les decimos de a pie que estamos trabajando todos los días, pues nosotros no le vamos a agregar columnas a la matriz esta, ¿sí? O sea, lo que voy es que el ancho que tiene esta matriz o el número de columnas es el número de palabras únicas, ¿sí? ¿Y qué tenemos en cada celda? ¿Cuántas veces aparece esa palabra por el entrevistado 1 o 2, así? Entonces, la suma de las columnas es el número de veces que esa palabra se dijo en todo el experimento. Y el número de los renglones, del renglón 1, es cuántas palabras usó ese paciente, ¿sí? Es una matriz de frecuencias típica. Ahora, hay algo que se llama descomposición de valores singulares. Es una técnica multivariante muy común. Ahora lo que voy, los valores singulares de las palabras o de los documentos son una cosa muy locochona, parece como una brujería, porque dos palabras que tienen valores singulares muy semejantes son palabras que se están utilizando en los mismos contextos. O dos personas que tienen valores singulares muy semejantes, que son personas que están utilizando el mismo vocabulario. Entonces, esto nos permite hacer grupos de palabras o grupos de personas, de pacientes, en función del uso del vocabulario. Y empezamos a ver los pacientes que son optimistas y los pacientes que utilizan el vocabulario de manera ruda, o los que detallan muy bien los síntomas, o los que están hablando de cosas más emocionales. ¿Por qué? Y todo esto lo podemos ir agrupando en función de sus valores propios, ¿sí? Y así, y me puedo quedar toda la tarde hablándote por ejemplo, cuando nosotros pedimos un transporte público en la aplicación, pues esa aplicación tiene un algoritmo de matemáticas que le va a asignar el viaje al que esté más cerca, el que ha ganado menos dinero ese día y el que tiene más kilómetros por recorrer. Y va a descartar a los que ya ganaron los 3,000 pesos, estos que salen en su publicidad, ¿sí? Si yo voy a ir en mi propio coche y pongo la otra aplicación y me dice que hay un accidente en Insurgentes o lo que sea, esta otra aplicación también tiene un algoritmo que recoge datos de otros dispositivos y me los proyecta en el mío. Si voy a tomar o sea, todo es matemáticas. O sea, puedo quedar toda la tarde aquí hablándoles de matemáticas, ¿no?